Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Seguimos como siempre con las entrevistas, a veces con más periodicidad, a veces con menos, cuando tengo más o menos tiempo, pero lo que sí que es un denominador común es que tenemos a personas interesantes cerca, como mínimo cerca en mi pantalla, estamos lejos geográficamente, pero nos podemos escuchar. Hoy tenemos con nosotros a David Álvaro García, que es asesor y consultor político, profesor y escritor, y que vaya currículum que tiene el tío. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignasi? ¿Cómo vas? Pues bien, con ganas de escucharte. Sé que he visto por las redes que has sacado un nuevo libro y he Así es. pensado que no hay una mejor excusa para entrevistarte, hablar de tu libro y hablar de otras disciplinas y materias que yo sé que eres experto, como la consultoría política. Tienes otro libro también que es El Método Podemos y yo creo que será interesante. Por si no lo sabías, en este canal intentamos hacer entrevistas a personas con un perfil liberal, pero es muy abierto. Conservadores, libertarios, socialdemócratas, gente que habla o que no habla de política y eso, a ver qué aprendemos todos juntos de tus tesis. La primera pregunta, como siempre, es que te definas. ¿Quién es David Álvaro García? Háblanos como mínimo de tu trayectoria profesional y luego vamos tocando algunos temas. Así que cuando quieras. Pues muy fácil, Ignasi. David Álvaro es un chico que siempre ha sido inquieto. Empecé a estudiar ciencias políticas, me especialicé en administración pública y luego vi que me picaba el gusanillo de la comunicación y el marketing político. Y empecé a indagar y fui capaz de mezclar la comunicación política y el marketing político con la ciencia política desde un punto de vista filosófico. Y ahí, en esa unión entre ciencia política y marketing, es donde me siento cómodo y donde me muevo. Profesionalmente, como bien has dicho antes, doy clase en diferentes universidades, en posgrados, y trabajo como consultor y asesor político. ¿Nos podrías hablar, para los que no sabemos de estos temas, qué es el marketing político? Porque a veces mucha gente cayendo en el cuñadismo, ¿no? Pues todos los políticos son iguales, todos son unos ladrones, no sé qué, pero vemos que hay un trabajo detrás de justamente de personas como tú. ¿Qué podemos aprender del marketing político? ¿Cómo nos lo podrías definir? Pues mira, lo primero que te diría es que cuando hablamos de marketing político, tanto en política como fuera de ella, la gente se siente un poco incómoda, se mueve en la silla y te dice aquello de no, yo no quiero hacer marketing, yo lo que quiero es ganar votos y lo que quiero es trasladarle al ciudadano mis propuestas. Entienden el marketing como algo peyorativo, como algo negativo, como una especie de técnica para engañar a la gente. Y no es así. Si nos fijamos en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, el marketing es fundamental. Todas las grandes empresas tienen un departamento única y exclusivamente de marketing. ¿Y de qué trata el marketing? Simplemente de satisfacer una serie de necesidades que en muchas ocasiones el consumidor no sabe ni tan siquiera que las tiene. Pensemos, necesitamos el perfume que usamos todos los días, necesitamos un coche de determinadas características, posiblemente no, pero el marketing lo que consigue es inocularte esa necesidad y crearte esa sensación de que necesitas algo que puede que necesites o que no. En política pasa exactamente igual. Lo que pasa que es muy curioso que vemos como términos como estrategia, que provienen del ámbito militar, se sienten cómodos los políticos en esos términos y, sin embargo, con marketing no. Yo creo que es una cuestión de desconocimiento, de que es algo más o menos moderno, no tanto como la comunicación, y que creo que no va simplemente de qué corbata de qué color es la corbata que lleva un candidato en una entrevista. El marketing va mucho más allá. Va de cómo explicamos teorías complejas a nivel filosófico y politológico de forma sencilla para que las entienda el joven, el anciano, el que está altamente formado y el que no. Y de eso va el marketing. Me está pasando lo de siempre, me he hecho una estructuración y luego me la estoy ventilando, pero igualmente está bien Sáltatela, es lo porque bonito de las orden entrevistas. espontáneo. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de alguna campaña de marketing de algún político que te haya gustado a lo largo de la historia, que tomes como ejemplo que te haya inspirado? Pues mira, así según estamos hablando, estoy pensando el otro día vi la película El vicio del poder de Dick Cheney. Me pareció magistral cómo construían la idea del impuesto de sucesiones y donaciones, que está muy de actualidad en nuestro país, y cómo para eliminar y hacer una campaña en contra del impuesto de sucesiones y donaciones en Estados Unidos hicieron unos focus group con distintas personas y aquello no generaba mucha empatía. Hablar de disminuir el impuesto de sucesiones y donaciones no era atractivo, pero cuando hablaban del impuesto a la muerte, todo el mundo decía, yo no quiero pagar, si encima que me muero pago,
Ya. Aquello no tenía sentido y consiguieron un índice de aceptación de aquella medida brutal. Ese es un ejemplo determinante del marketing político. Hay muchísimos más. El propio comunismo es un ejemplo de marketing político brutal. Cuando miramos a la historia y vemos las consecuencias que han generado el fascismo y el comunismo, son muy similares. Es miseria, es pobreza, es desolación, es muertes, es destrucción. Sin embargo, oye, cuando yo estudiaba veía a muchos compañeros míos con camisetas y pegatinas del Che Guevara y no veías a ninguno con una pegatina de Hitler. Sin embargo, el comunismo, con el marketing político, ha conseguido casi que sea algo como sacramental, algo que te da un toque distintivo de erudito, de intelectual. Por eso tiene mucha atracción en el ámbito universitario. Hay muchos filósofos que siguen defendiendo el comunismo. Sin embargo, nadie piensa en defender el fascismo. Ese es un éxito del marketing político. Luego ya cuando tratemos el tema del método Podemos, volveremos ahí. La última pregunta de este bloque es un poco ¿qué líneas no se pueden sobrepasar en el marketing político? Te digo esto porque hablas del marketing en el mercado y si a mí a Pantene Pro V pues me quiere hacer una campaña en la que salen mariposas de mi pelo, pues sin más, o lo compro o no lo compro. Lo que pasa es que el político ya sabemos que también tiene incidencia sobre la vida civil, que escribe el BOE y demás, y que no se puede mentir. Entonces, dentro de una buena asesoría de marketing político, ¿qué líneas no se pueden sobrepasar, digamos, como código profesional? Aquí estás planteando un debate filosófico histórico que se sintetiza en ¿el fin justifica los medios? Yeah. Esto cada uno debe contestar a la pregunta y yo creo que en función de la situación. Hay veces en las que es totalmente legítimo utilizar el marketing político para traducir una idea compleja de forma sencilla y que la gente entienda los beneficios y lo que supone una medida concreta, y hay en muchas ocasiones que no, que por mucho que hablemos de temas determinados, el marketing político no debe de servir de trampolín para que una idea cale. El ejemplo es el independentismo de Cataluña. Yo creo que ahí el marketing, que se ha usado de forma magistral, lo utilizan para un fin que es cuanto menos cuestionable, que es la independencia. Bueno, pues ya me va bien que me hables de este tema porque es de lo que te quería hablar. Háblanos de tu último libro. Antes de hablar del libro, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Que decía aquel. Háblame de la motivación que hay antes. ¿Qué te ha motivado a escribir un libro sobre Cataluña y el relato? Yo creo que aquella gente que nos gusta escribir, ya sea libros, o sea artículos, o sea simplemente en la soledad de la noche cuando quieres poner negro sobre blanco tus ideas, siempre tienes esa inquietud de querer escribir. Y la idea de escribir sobre Cataluña me surgió un día concreto, que fue el 27 de octubre de 2017. Aquel día yo estaba sentado en el Parlamento de Cataluña, en la tribuna de invitados. Era el único, junto con otro amigo, que no éramos independentistas, de los que estábamos en la tribuna, y aquel día es cuando se dio lectura a la Declaración de Independencia de Cataluña, y horas después se aplica el 155. Yo, mientras estaba en aquella tribuna, y para los que se les haya olvidado, los diputados del PP, de PSOE y de Ciudadanos se habían ido porque evidentemente no querían estar presentes cuando se iba a someter a votación, algo que quebraba todas las normas existentes. Yo estaba en el hemiciclo y pensaba, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Yeah. Y dije, tengo que intentar colaborar a contestar esa pregunta. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Pues háblanos de eso. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el relato? A ver, resúmenoslo. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que el independentismo empezó a construir su historia, a elaborar su storytelling desde hace muchísimos años, desde infinidad de años. Yo pongo el punto inicial, por marcar una época histórica, en el periodo de finales del siglo XIX, cuando se celebra el primer Congreso Catalanista, años después de la huelga general que se produce en 1855 con el bienio progresista, que es en ese Congreso catalanista cuando los que están en política en Cataluña pactan entre todos que los catalanes no van a participar en política nacional, que solo van a hacer política en Cataluña. Y es cuando se empiezan a crear entidades con una clara vocación separatista, con una clara vocación independentista. Y ese es el momento en el que empiezan a construir esa historia. Luego, en la época de nuestra democracia, en los años de nuestra democracia,
Pujol ha sido un exponente magistral del uso de la estrategia y la comunicación para vender una idea en Cataluña y otra fuera, y luego hemos asistido a una escalada progresiva de sentimientos independentistas. Artur Mas fue mucho más lejos de lo que había ido Pujol nunca, Puigdemont fue más lejos de lo que había ido el propio Mas, y así nos encontramos hoy en día. Claro, quizá una pregunta personal. ¿No sientes quizás una dicotomía siendo asesor en marketing político cuando ves que alguien que hace algo en contra de tus intereses está utilizando esta herramienta con maestría, como decías antes? Bueno, ahí tus dos almas se conjugan, que es la de el perfil con vocación pública, que en mi caso tengo perfil de vocación pública, y tu alma más analítica de politólogo. Mi alma analítica lo que me dice es, joder, qué envidia sana de la estrategia que están llevando a cabo esta gente, que lo está haciendo bien como lo hizo Podemos en su día. Y qué pena que desde el gobierno central se hayan tenido estrategias tan malas. Yo siempre digo que el independentismo tiene una muy buena estrategia y un muy mal fin, y que el gobierno central siempre ha tenido muy mala estrategia y muy buen fin. Entonces, hablando de relatos, ¿cuál crees que debería haber sido el relato para contrarrestar, en este caso, el de Cataluña, que debería haber hecho el gobierno central para apelar también quizás a esa épica o ese punto motivador? Desde luego que aquí el conflicto está en que cuando estás debatiendo con alguien que apela a las emociones, que apela constantemente a los sentimientos, que apela a una idea de un mañana mejor, de una Cataluña independiente, donde los independentistas no saben qué les espera, pero saben que solo la idea de una Cataluña independiente les genera satisfacción personal. Luchar contra eso apelando única y exclusivamente a la ley y la ley no funciona. Hay que compaginar los elementos cerebrales, los elementos lógicos, con aquellos discursos basados en los sentimientos y en las emociones. Hay que explicarle a la gente cuáles son los beneficios de que Cataluña siga en España y cuáles son los problemas que surgirían con una Cataluña independiente. El problema es que el independentismo catalán lleva décadas y décadas y décadas sembrando una estrategia clara y exitosa, y el gobierno central lleva muy poquito tiempo con una estrategia basada única y exclusivamente en la ley. Claro, seguimos un poco profundizando. No me ha terminado de quedar claro en lo que es el relato en sí mismo. A ver cómo pudiera resumir el relato independentista. Digamos, yo soy un Mira, te lo extraterrestre que bajo explico, aquí y lo empiezo a conocer. ¿Cómo, no sé, estructúranoslo, por favor? te lo explico te lo explico con dos vías. Por un lado, ¿qué elementos son necesarios para construir eso? Necesitas mensajes claros y actores políticos. Cataluña lleva todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI con una serie de mensajes. Los últimos son el derecho a decidir, que suena bien. ¿Quién está en contra del derecho a decidir? Yo soy liberal, a mí me gusta que la gente pueda tomar decisiones libremente. ¿Cuál es la contrapartida? Pues hombre, que dentro del marco del ordenamiento jurídico, y más aún cuando estás hablando de una de las pocas democracias plenas que hay en el mundo, que es España. No tiene mucho sentido el prometer un mañana mejor separado de España cuando lo que tienes en España es casi una situación de privilegiado a nivel mundial. Y luego los actores políticos que se utilizan como altavoz, que han sido la ANC, Òmnium Cultural, Súmate, el propio Fútbol Club Barcelona, una serie de elementos que amplifican el mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de un mañana mejor, salvando las distancias y que me entienda bien la gente cuál es la motivación que tiene un yihadista para inmolarse. Cuando su vida es una miseria, cuando su vida es destrucción, es en falta de elementos básicos, hambruna. ¿Qué les prometen? Un paraíso con mujeres vírgenes, con todas las prebendas que pueda imaginar. Esa es una motivación que tienen en sus cabezas. El independentismo tiene una motivación de alcanzar una independencia donde llevar a cabo una república socialista diferente a lo que tenemos en España. Y Pujol, el año pasado en el último homenaje, el último acto público que tuvo, que fue un homenaje que le preparó el independentismo, decía que la construcción de esta historia, de este relato de independencia de Cataluña, necesitaba 4 elementos, que eran la lengua, que eran los medios de comunicación, la educación y los Mossos d'Esquadra. Sin esos 4 elementos nunca se conseguiría la independencia. Y ahí es donde te das cuenta que les está funcionando. Bueno, muy, muy bien estructurado. Seguimos con este tema que me parece
Me parece interesante. Tú que has profundizado en entender este relato, ¿hay algo porque está bien también entender al oponente? ¿Hay alguna parte de la proclama independentista que sí que te parece legítima o que tiene cierta lógica en la coyuntura que vivimos? Yo creo que el populismo identitario, que es lo que está primando hoy en día en Cataluña, simplemente ofrece una única salida, que es independencia. No hay nada más. Por lo tanto, es difícil porque es un extremo tremendamente polarizador. Es decir, o estás a favor de la independencia o estás en contra. Entre medias no ofrecen nada más. Por lo tanto, creo que es una pregunta muy simple. ¿Estás a favor o estás en contra? Por eso la situación en Cataluña es tan tensa, porque el populismo lo que intenta es dividir a la sociedad en dos. Podemos lo hacía sobre la base de los postulados de Ernesto Laclau, de dividir a la sociedad entre la élite poderosa, esas élites extractivas, y el pueblo, y en Cataluña lo hacen dividiendo a la sociedad, siguiendo esa lógica smithiana de amigo-enemigo, entre independentistas y constitucionalistas. Yo no le doy legitimidad a su discurso, pero sí veo con admiración bien entendida la estrategia que han seguido. Porque al final el problema que tiene el libro es que cabrea a todo el mundo, porque cabrea a los constitucionalistas, a los que les está diciendo aprende de la estrategia que llevan a cabo, y ellos te dicen, ¿cómo voy a copiar yo la estrategia de un independentista? Y cabrea a los independentistas, porque lo que hace es demostrar y desmontar su estrategia. Bueno, está bien esto de cabrear a todo el mundo, David. Me celebro que lo hagas, hay que tener esa actitud. Cambiamos un poco de tema y vamos avanzando. Antes de hablarte de tu libro del método Podemos, quiero incidir en el tema del relato. Ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, este pasado agosto estuve en Argentina y aprendí lo que es el tema del relato, que ahí pues tiene como 70 años desde el peronismo. Uh-huh. La sociedad está dividida, hay una grieta por culpa de un relato que se ha creado. Entonces, la pregunta en este caso, a pesar de que tú seas un apasionado del marketing político, ¿cuál es el problema de que una sociedad esté totalmente politizada? ¿No crees que eso menoscaba la vida civil no política? No sé si me estás entendiendo la terminología que estoy utilizando. Te entiendo perfectamente, pero aquí una vez más hay un debate ideológico. Los que nos sentimos cómodos en posiciones más liberales, lo que queremos es que los estados, el poder político sea lo más pequeño posible. Yo creo que tiene que existir, que tiene que haber un poder público que llegue donde no llega la iniciativa privada, que dé unos mínimos para que todo el mundo pueda llevar a cabo sus proyectos básicos. Frente a eso hay un modelo que lo que quiere es estados mastodónticos que abarquen todos los puntos de vista de la ciudadanía. Siempre pongo el ejemplo del empleo. Cuando hablamos del empleo, en las épocas de desempleo, lo hemos visto en la crisis, un intervencionista, ¿qué te va a decir? Que hay que crear empleos públicos, que el Estado tiene que crear empleos públicos. Un liberal lo que te va a decir es que no, que el Estado no solo no debe crear, no puede crear empleo público, sino que no debe. Que lo que tiene que dar es las condiciones necesarias para que el mercado cree esos puestos de trabajo, pero no yo como Estado. Sin embargo, es verdad que cuando vas a Latinoamérica y ves una sociedad tan sentimental, los postulados populistas calan mucho más de lo que podían calar en Europa hace 10 o 15 años. Yo, que soy un apasionado también como tú de la política latinoamericana, estuve en Venezuela y en Venezuela veías cómo no había gente indiferente. Era la gente que estaba a favor del chavismo o en contra del chavismo. En Argentina sucede un poco igual. Ya no es tanto una cuestión de si estás a favor de Kirchner o no, sino de si eres peronista, si no eres peronista. Trasciende los elementos de izquierda y derecha, trasciende el eje de coordenadas bidimensional. Esto va mucho más allá. Es algo donde la construcción de ese relato político funciona de forma muy efectiva. Claro, me resulta muy interesante. Entonces, la pregunta, desde el punto de vista del marketing político del que tú eres experto, es cómo solucionar esta externalidad negativa, digamos, del marketing político. ¿Cómo hacer que el relato, en este caso, sea más liberal? Que, entre comillas, sería como un antirrelato. Los liberales partimos de un hándicap muy grande, y es que yo soy liberal, he trabajado en la administración pública, en diferentes niveles de la administración pública, y cuando entras en las instituciones te das cuenta de que al final tú mismo entras en conflicto con tu pensamiento sobre lo que crees a nivel ideológico y lo que es posibilista, cuáles son las cosas que puedo llevar a cabo y cuáles no.
Dicho esto, creo que el marketing político es fundamental para aquellas ideas y aquellas propuestas que sean éticas desde un punto de vista moral. El problema es que la moral es algo completamente subjetivo. Lo que a ti te parece inmoral, a lo mejor a mí no. Entonces, creo que ahí el check and balance que nos garantiza una seguridad política, social y económica son los elementos básicos del Estado de Derecho, que es la ley, que es las normas que nos hemos dado todos y que, como estamos viendo, en Cataluña se saltan continuamente. Seguimos un poco más adelante. También hay un tema que te quisiera tratar. Entrevisté aquí a Vanessa Vallejo, a Agustín Laje y un chico que se llama Sebastián Izquierdo, y sorprendentemente ellos están a favor, entre comillas, de un cierto populismo. Hemos asociado, según su punto de vista, que el populismo solo puede ser socialista, y ellos decían que los liberales nunca vamos a triunfar porque no abrazamos el populismo bien entendido, en tanto que se apelan a las motivaciones, se apela a la retórica, se hace un uso de la dialéctica a favor de las ideas de la libertad. ¿Qué te parece esta tesis? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy a favor del populismo. Lo dejo claro, no me gusta el populismo. Creo que no hay populismo bueno y populismo malo. El populismo es malo, porque al final lo que hace es simplificar a un extremo que es perjudicial y lo que hace es dividir a las sociedades, las fragmenta totalmente en dos. Busca eso, busca la simplificación y la división, la construcción artificial de enemigos que no existían previamente. Por lo tanto, creo que el populismo es perjudicial y negativo. Dicho esto, sí que creo que hay esperanza, sí que creo que el marketing político se puede utilizar y se ha utilizado ya desde posiciones liberales. Margaret Thatcher, antes de llegar al poder, tenía enfrente a un partido socialdemócrata que abogaba por nacionalizar hasta las funerarias. Después de Margaret Thatcher, ¿quién estaba? Tony Blair. Tony Blair, que abrazaba un liberalismo económico y que, bueno, que era un poco más progre desde el punto de vista de la política social, pero a nivel económico había caído en esa construcción de ese relato económico y social que había construido Margaret Thatcher. De ahí, perdón, hay la frase de, perdona que te corte, hay la frase de Margaret Thatcher, ¿no? Que decía, mi mayor contribución es Tony Blair. No sé si la conocías esta frase. Sí, además la mencionamos en el método Podemos, que lo explicamos, lo contamos, que ella años después de dejar el gobierno le preguntaron cuál había sido su mayor éxito y contó que Tony Blair. Y es así, y es así. Y no es el único ejemplo. En muchos casos hemos visto cómo después de gobernantes solventes en materia económica has tenido dirigentes que han seguido su línea continuista. Pienso, por ejemplo, según hablamos, Bill Clinton, después del mandato de Bush padre, no tanto de Bush padre, sino del legado de alguien como Reagan, que fue una figura brutal a nivel político, Clinton llegó y modificó de inicio poco la política económica de Estados Unidos. Y es porque has creado ese marco mental en el que el ciudadano ya no te permite que subas impuestos bajo el pretexto de va a mejorar tus prestaciones sociales, vas a tener mejor educación, vas a tener mejor sanidad. Bueno, es que hay veces que se ha demostrado que eso no es así. Bueno, está muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que dices, esa influencia que puede hacer la política en la creación de una cierta cultura. Luego hablaremos de España y desde tu enfoque, que me interesa mucho, pero no me quiero olvidar también de tu otra obra, El método Podemos. A ver si la pasamos brevemente, porque creo que es interesante. ¿Nos podrías resumir la tesis en este caso? Bueno, la tesis del método Podemos nace como nace el libro de Cataluña, en un momento bien entendido, de fascinación política, de un politólogo que observa cómo el sistema de partidos español, basado en un bipartidismo imperfecto, donde los partidos periféricos y nacionalistas tenían una representación pequeña, pero que el 90% del voto se iba a dos formaciones políticas. A mí lo que me fascinaba de Podemos es cómo quebró ese sistema semiperfecto de bipartidismo y movió el tablero de juego y se erigió en un actor político que miraba de tú a tú tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. De ahí nace la necesidad de escribir el método Podemos, para ver cómo habían conseguido aquello, cómo habían cambiado un sistema que tenía más de 30 años de historia y habían terminado de un plumazo con el bipartidismo. Que hoy lo vemos con Vox, lo vemos con Ciudadanos, nos parece muy meritorio lo que está consiguiendo Vox, pero yo creo que el éxito que es aplaudible desde un punto de vista analítico es el de Podemos, que fue el primero que entró en un sistema
donde era una especie de competencia perfecta entre dos grandes actores políticos. Me da bien que hables de la España actual porque es el bloque ya que quiero tratar. Centrémonos en este caso en Podemos. Tú has dicho que te sacas el sombrero, que fueron los primeros que pusieron un nuevo relato, y está bien que utilicemos este término, pero parece que ahora pues se está desmoronando y hay hachazos por aquí y por allá. ¿Cómo analizas el devenir de este partido? Bueno, yo, al margen de que me quite el sombrero en la estrategia que llevaron a cabo, ideológicamente estoy en las antípodas de sus posicionamientos. No tengo nada en Tú común, también. a pesar de que he compartido muchos años de cafetería y de charlas con Pablo Iglesias, con Íñigo, con Juan Carlos Monedero, porque estudiamos ciencias políticas en el mismo sitio, incluso sus programas de la tuerca iniciales. Dicho esto, creo que el problema en el que está cayendo Podemos es el de siempre. Cuando hablamos de la clásica dicotomía entre libertad e igualdad, los liberales nos sentimos cómodos con nuestros posicionamientos, pero los igualitaristas, que es el ejemplo de los comunistas o la gente de la izquierda, cuando llegan al poder, en ese sistema igualitarista, lo que generan son unos hiperliderazgos que se escapan de cualquier rendición de cuentas y que generan una perversión en el sistema. Y esto ha pasado a Podemos sin que lleguen al poder a nivel nacional. Y es que Pablo Iglesias dirige un partido político como si fuese casi un formato caudillista. Todo aquel que no piense como él ha sido purgado. Pensemos en dónde está Tania Sánchez, dónde está Luis Alegre, dónde está Carolina Vescansa. El otro día pensaba, ¿os acordáis de el que fue secretario de organización de Podemos, que iba a los platós de televisión andaluz? ¿Quién es? Se me ha ido el nombre ahora mismo, pero fíjate, es el ejemplo de cómo le hemos olvidado. Es el que iba todos los días a La Sexta, que lo purgaron porque era amigo de Íñigo, no recuerdo ahora su nombre. Ya saldrá, no pasa nada. Y este era el secretario de organización y lo purgaron simplemente por discrepar con Pablo Iglesias. Y esto les ha pasado a todos los que han discutido mínimamente el liderazgo caudillista en una formación comunista. Es algo tradicional, les ha pasado a todos los partidos comunistas a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de la historia. Y eso es lo que al final mina sus expectativas electorales. Cambiamos, luego te hablaré también del PP, que yo sé que tú has estado vinculado. Centrémonos también en Vox, que parece pues que están tomando una buena estrategia, como decías tú antes. No sé, ¿cómo lo analizas? Tuve el otro día aquí a un chico, se llama Iván Espinosa Los Monteros. Estuvo bien la entrevista, por cierto, te la recomiendo. Y parece que están sabiendo leer lo que necesita la sociedad y que están como capitalizando los errores políticos de los demás. No sé, ¿qué futuro les auguras o qué crítica estarías? ¿Cómo lo ves así en general? Bueno, yo creo que Vox en estos momentos está en lo que a nivel analítico llamamos la luna de miel. Está en ese momento idílico con el votante, con el elector, que les parece maravilloso todo lo que hacen. Que ya le sucedió a Podemos. Pensemos en aquel periodo del segundo semestre del año 2014, después de las elecciones europeas. Las elecciones europeas fueron en mayo de 2014. Esos 6 meses siguientes, bueno, había una luna de miel brutal entre los medios de comunicación, los ciudadanos y Podemos. Eso es lo que le está pasando a Vox ahora mismo. Dicho esto, creo que el éxito de Vox, con el cual ya te digo que ideológicamente tampoco tengo nada en común porque no me gustan su visión populista de la política, creo que han creado, como hizo Podemos, una serie de temas que estaban casi en el olvido y que no son temas prioritarios o temas trascendentales en el día a día, y han cogido la bandera de esos temas, como puede ser la caza, la tauromaquia, el folclore, la violencia de género. Violencia de género es un tema fundamental, pero ellos han dado un enfoque diferente, un enfoque distinto, que en muchas ocasiones, cuando hurgas en sus postulados, carecen de una base sólida. A nivel político, estés a favor o en contra, pero carecen de una base sólida. Pero, sin embargo, son efectivos. Cuando tú en Andalucía hablas de proteger la caza, pues vende, porque además es un tema sobre el que ningún otro actor político se ha posicionado. Y aquí introducen un elemento fundamental, que es el de la hegemonía política. Cuando tú eres el primer actor político que te posiciona sobre un tema, obligas a que todos los demás tengan que contestar a ese tema. Ya solo con haber sido el primero, has ganado la mitad del debate político. Y eso lo está haciendo bien Vox, lo está haciendo muy bien. Yo creo que lo que hay que hacer es salirse de su marco mental.
salir de su estrategia y no caer en los temas en los que ellos ponen sobre la mesa. Yo creo que el éxito de cualquier otra formación, sea la que sea, está en poner sobre la mesa temas diferentes a los que plantea Vox. La última ya sobre política en España, que tú, como decía antes, has estado vinculado con el PP. Un poco cómo ves al partido que tú has representado, perdona, que has estado vinculado. Parece que mucha gente se ha quedado desengañada con Rajoy. Pablo Casado parece que, bueno, una persona con buena formación, con buena oratoria, lo ves con buenas intenciones. Pero vaya, parece que el votante se lo está pensando, también la irrupción de Vox puede que haga mucho daño. No sé, ¿en qué momento ves al PP y cuáles son los pasos que crees que debería tomar para volver a tener fuerza política? Bueno, lo primero de todo te diría que he estado colaborando con el Partido Popular y sigo colaborando con el Partido Popular. Vale, disculpa. Sigo actualmente colaborando con ellos y además es el proyecto político con el que me siento más cómodo, con total franqueza. Dicho esto, creo que aquí todos, incluido el Partido Popular desde luego, tenemos que entender que el sistema ha cambiado, que el tablero de juego ha sido movido, que el primero que lo movió fue Podemos, como decíamos antes, pero después vino Ciudadanos y después vino Vox. Por lo tanto, hacer análisis, por ejemplo, cuando yo leo, no, es que el PSOE se deja no sé cuántos puntos o el Partido Popular se deja no sé cuántos puntos. Lógicamente, es que ya no son 2, son 5. Pues el pastel es el mismo y los actores políticos, los comensales en la mesa son muchos más. Por lo tanto, yo creo que la competición es sana. A mí me gusta que haya competición. Creo que es sana, creo que desde un punto de vista analítico es mucho más atractivo, es más divertido, si se me permite frivolizar en este sentido, pero creo que es verdad que el Partido Popular está en un momento en el que tiene que asumir el liderazgo dentro del centro-derecha. Esto ya no va de quedar el primero, lo hemos visto en Andalucía, ya ganar las elecciones no es lo que te posiciona como gobernante, sino que lo que te posiciona como gobernante y líder es ser el primero de tu bloque. Dentro del bloque del centro-derecha, el Partido Popular tiene que tener el liderazgo y tiene que ser el que dé el impulso, tiene que ser el que plantee una batalla ideológica, una batalla discursiva, tiene que ser el que encare, mirando a los ojos a sus adversarios y con la cabeza alta, debata políticamente y que presente un proyecto político diferente, valiente, que creo que es lo que está haciendo actualmente Pablo Casado. En el tema catalán es un ejemplo. En el tema catalán, el problema que ha habido y que ha tenido tanto Partido Popular como Partido Socialista es la ausencia total de presencia del Estado en Cataluña. El Estado no existía en Cataluña y toda esa ausencia del Estado en Cataluña la adquirieron los independentistas. Pues yo creo que lo que hay que hacer es un discurso valiente que muestre que el Estado va a seguir estando presente en Cataluña, que hable sin tapujos de cosas que le inquietan a la gente, como es la educación, como es la sanidad, como son los medios de comunicación, y que sea valiente en sus postulados. Si consigue eso, no me cabe duda que liderará el centro-derecha, sabiendo que tiene dos competidores que, tanto uno como otro, tienen buenas estrategias. Por lo tanto, creo que vienen años convulsos a nivel político. No te sé hacer predicciones. Si algo he aprendido en política, y más en estos años, es que no soy capaz de hacer predicciones electorales. No sé qué pasará, pero sé que va a ser interesante. Bueno, la única predicción que podemos hacer es que será divertido, como decías antes, y totalmente será interesante de ver. Vamos entrando en el último bloque. También a veces me gusta tratar de acabar las entrevistas con consejos y demás. En este caso me gustaría saber tu opinión también otra vez general. Como puedes ver, aquí vamos haciendo pinceladas de temas sobre España. O los españoles. Vemos muchas personas que son muy emprendedores, pues a veces tienen muchas trabas. También vemos personas que a veces parece que viven a costa de los demás, o como mínimo este es mi análisis. Vemos a personas que son tolerantes, vemos a veces intolerantes, hay corrección política. No sé, un poco ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que te sientes positivo al respecto? ¿Estamos yendo por el buen camino a pesar de muchas cosas que están sucediendo? Aquí diferenciaría dos cosas, lo que estamos haciendo y lo que sentimos que estamos haciendo. Yo creo que España es un país del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Decía anteriormente que es una de las 20 democracias plenas de todo el mundo, es decir, de 194 estados asumidos por Naciones Unidas, estamos entre los 20 primeros, es un club muy selecto. Creo que tenemos un sistema sanitario excepcional, creo que tenemos un sistema educativo mejorable, pero que está muy bien, creo que tenemos prestaciones sociales y creo que somos gente divertida. Si tú viajas por ahí,
te identifican como gente divertida, de la que te puedes fiar, solidaria. Creo que, en serio, que somos una sociedad envidiable. Y cuanto más viajo, que es una de mis pasiones, más me doy cuenta de que el español transmite vida. Sin embargo, nos vendemos muy mal. Tenemos un gran defecto, y lo cuento en el libro, que es la endofobia, que es ese miedo a hablar bien de nosotros mismos. Ese complejo de decir, oye, pues somos buenos. Aquello que decíamos en el deporte hace unos años de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Pues eso lo podrías extrapolar a muchos ámbitos y, sin embargo, nos sentimos más pequeños que nuestros socios, comparamos y creemos que Italia es mejor que nosotros, que Francia, evidentemente, es un país mucho más avanzado que el nuestro, que los ingleses son más inteligentes que nosotros y, bueno, mira a los alemanes, qué cuadriculados, que es que salen de trabajar a las 5 porque son los más listos. Saquemos pecho de lo que somos, sintámonos orgullosos. No existen las sociedades perfectas, pero quitémonos los complejos de lo que hemos conseguido y de lo que podemos conseguir. Bueno, está bien, ese punto a la autoestima también en general, sin autoengañarse, pero vaya, que comparto bastante tu análisis. La última pregunta que normalmente hacemos es un consejo personal, pero en este caso tengo que hacerte otra, porque te he estado ahí mirando por las redes un poco, pues quién eras para prepararme la entrevista y ponía que eres un devoto de la saga Rocky. Bueno, me Me ha hecho apasiona. mucha gracia. Entonces, aquí pues estamos hablando de política, cosas formales, pero es que tengo que preguntártelo. ¿Cómo es que eres tan apasionado de de estas Pues, películas? si te soy sincero, no lo sé. De pequeño vi la primera y me enamoró la historia. En el fondo tiene mucho de marketing, de marketing en general. Es una historia muy simple, pero te plantea un joven de pocas posibilidades que consigue alcanzar su sueño de competir en el boxeo al máximo nivel. ¿Quién no tiene un sueño que quiere alcanzar una pasión, una frustración, algo que no ha cumplido y que dices, joder, ojalá lo consiguiese? Pues en esta película, en esta serie, porque son unas cuantas, y ahora mismo están sacando una nueva saga, que es Creed, que es apasionante, a mí me encanta, y que, ojo, tiene mucho de política. Si vemos la cuarta película de la saga, es un ejemplo magistral de lo que en los años 80 suponía el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es ese combate en el que se enfrenta a Iván Drago, el comunista, en el que se ve aquellos momentos de Guerra Fría, cómo el comunismo era hermético, era una sociedad basada en los anabolizantes, con técnicas tecnológicas perversas. Bueno, es un ejemplo de creación, de construcción de historia política en el ámbito cinematográfico. Es apasionante. Qué interesante. Bueno, ya veo que apelas a la épica, está muy bien. La última pregunta, siempre empezamos con la misma pregunta y terminamos con también la misma. En este caso, es que nos des algún consejo para una persona, un perfil similar. Tú, pues, eres profesor, asesor de marketing político, has escrito libros y aparte está bien porque incluso hablas bien de personas que tienen una tesis contraria al tuyo. Yo creo que esto te honra. En este caso, pues eso, ¿qué consejo podrías dar para personas que tengan un perfil similar a tuyo? Yo el consejo que siempre doy es que hay que huir de los dogmatismos, que no hay que ser sectario. Yo soy liberal, me apasiona Karl Popper, es mi ideólogo de cabecera, me gusta Hayek, me gusta Mises, todos los autores que son del liberalismo. Pero he leído muchísimo de teoría económica y comunicativa de la Escuela de Frankfurt, he leído muchísimo a Karl Marx, he leído muchísimo a Chomsky. Creo que hay que conocer al adversario, que si quieres ser inteligente y quieres salir del dogmatismo y del sectarismo, tienes que leer al adversario, conocer sus técnicas. Esto tiene mucho de pelea pugilística. Si quieres ganar al contrario, tienes que saber qué utiliza, qué técnicas utiliza, qué es lo que piensa, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus pasos. Y para eso tienes que leer mucho. Así que mi único consejo es que la gente no sea dogmática, que no sea sectaria, que lea lo que tiene enfrente, porque además yo leyendo mucha teoría filosófica y política del comunismo y de la izquierda, he asentado mis principios ideológicos, creo que es muy sano y que te ayuda a ganar en un debate con el que piensa distinto a ti. Qué bien, bueno, me gusta mucho y te diré que no eres la primera persona que me dice este consejo aquí en el canal. Pues David, llevamos como 40 minutos hablando, yo creo que te hemos te hemos conocido un poco más en estas entrevistas que son así más pausadas y vaya, no sé si quieres añadir algo.
Nada, un lujo, que me encanta tu canal y que me tienes siempre aquí para lo que haga falta. Vale, pues oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Dejaremos tus links en la descripción para quien quiera profundizar un poco. Y bueno, lo de Estupendo. siempre, dejad comentarios en el vídeo, con educación siempre, un like, suscribiros, también podéis dejar algo en Patreon, que esto es un trabajo. Y nada, nos quedamos con tu último consejo de leer al contrincante para formarse y complementarse. Me quedo con esto y vaya, que ha sido muy interesante. David, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.